José Ricardo Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, exdirector de Migración, con quien conversaremos en este diálogo urgente de diversos temas nacionales e internacionales. José Ricardo, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, un día urgente así que y una hora urgente vamos también. a dialogar urgentemente. Bueno, urgente es el tema migratorio, que sigue siendo pendiente en el país. Usted es una persona por las responsabilidades que ha tenido con experiencia en el mismo. ¿Cómo entiende usted, cómo entiende al día de hoy el señor José Ricardo que las autoridades están manejando el tema migratorio en la República Dominicana, sobre todo con nacionales haitianos, que es la principal migración que tenemos de extranjeros? Sí, bueno, agradecer primero que nada la oportunidad que me brindan, y es un tema bastante complejo. Cuando tú me preguntas, por ejemplo, cómo han manejado las autoridades actuales el tema migratorio, y yo te respondería cómo hemos manejado los dominicanos el tema migratorio en general, porque es un tema que no ha sido bien atendido y lamentablemente todavía no sigue siendo adecuadamente atendido, porque hay una incomprensión generalizada de la problemática, especialmente en lo que tiene que ver con la migración haitiana, que ha pasado a ser un motivo de escándalo mediático, de movimiento, yo diría de acoso mediático contra la imagen de la República Dominicana. Y la República Dominicana, lejos de asumir una actitud de explicación, de ofensiva, ha decidido penosamente, como país hemos asumido la política de ser, primero, reactivos, y segundo, esa reacción es a la defensiva, en vez de ser proactivos y ofensivos, en el sentido de que nosotros tenemos una realidad que es única en el mundo. O sea, no existe un fenómeno de carácter migratorio, social, político, económico, medioambiental, lo que yo le llamo el universo de dramas que representa Haití, que de dos naciones que comparten una isla, como una situación similar a la nuestra, no existe otra en el mundo. Entonces nosotros no hemos comprendido el tema. Desde 1880 hacia acá, en que el impacto de una migración de carácter cubano, que salió huyendo de Cuba en la guerra de los 10 años, y se establecieron aquí, y se comenzó un proceso de industrialización de la producción de azúcar, se comenzaron a producir migraciones, no solo desde Haití, sino también desde las islas. Esas poblaciones de negros cocolos que nosotros tenemos, comienza por ahí. Sí, y después se fortalece con el tema de los puertos y demás, pero no hemos nunca atendido adecuadamente el tema. Entonces, obviamente, lo que tenemos es un pasivo con el tema migratorio que debió ser abordado por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que es un mecanismo que la gente entiende que surgió en el año 2013, cuando se aprobó, en noviembre del 2013. No, es un mecanismo que estableció la ley de migración en el año 2004 y que nunca se le había dado cumplimiento. Entonces hay una responsabilidad de todos, hay de todas las autoridades que han pasado por esas áreas. Es general el tema, por eso te hablo del pasivo migratorio. Y te hablo desde cuándo se comenzó a crear el caos migratorio que nosotros tenemos. Y mi pregunta va más en esa línea, señor José Ricardo. Conocemos todas las aristas que tiene y la historia que tiene el tema migratorio, pero usted fue una persona en la Fuerza Nacional Progresista que ha sido una bandera que han llevado siempre y desde su responsabilidad en migración. Mi pregunta va en la aplicación por parte de la autoridad de las reglas migratorias en el país, porque hemos escuchado y ustedes mismos han dicho, mira, eso no ha continuado, eso tiene que ser así. ¿Qué entienden ustedes, qué entiende usted como un experto en la materia, que el Estado todavía no le está poniendo frente a través de las autoridades en tema migratorio e implementación de las leyes y nuestras políticas? Mira, yo creo que la mejor de todas las políticas que se pudieron impulsar fue el Plan Nacional de Regularización. El problema es que fue abordado
con el espíritu del bombero. O sea, el problema fue ir a apagar el fuego que teníamos en ocasión del tema que generó la sentencia 168. la 168. Entonces, obviamente, al ir con el espíritu del bombero a apagar un fuego, no abordamos el tema con la seriedad de vida. ¿Qué es lo penoso para mí? Porque el plan, como política, es una política excepcionalmente positiva y necesaria, porque nosotros como Estado generamos una realidad en el registro civil dominicano, inscribiendo ciudadanos extranjeros como si fueran ciudadanos dominicanos, porque tuvimos la falta de no inscribir, de crear un libro de extranjería desde 1929, que es cuando nace el Estatuto de Nacionalidad que actualmente tenemos. Entonces generamos una situación compleja, porque si bien es cierto, a ti te pueden inscribir el registro de tu nacimiento, tiene un valor declarativo, no un valor atributivo de nacionalidad, y entonces eso nos generó esto que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es el problema del plan? El plan fue impactado por la presión mediática, y el gobierno quiso atender la presión mediática y buscó soluciones. Por ejemplo, a mi salida de la Dirección General de Migración habían 536 expedientes aprobados. O sea, que en condiciones de ser aprobados. Y yo salí el 29 de abril del 2015. Y del 29 de abril del 2015 al 15 de mayo no es posible tú aprobar 240,000 expedientes. Entonces hubo alguna... ¿Qué es lo que pasa? Pues se tomaron medidas Muy rápidas. violentas y que contravienen el mismo decreto que organizó el Plan Nacional de Regularización, como por ejemplo, se estampó en todos aquellos que tenían pasaporte una especie, como si fuera un visado, para que la gente comprenda. No es, técnicamente no es una visa, sino una estampa. Un permiso. En la cual en el pasaporte se le daba una autorización de permanecer en territorio dominicano a ese extranjero, y que ese permiso le valía para trabajar. Eso no está contemplado en la ley, no está contemplado en el reglamento de la ley, no está contemplado en el reglamento del plan de regularización. ¿O está sujeto a ir al tribunal y es una medida administrativa que puede provocar más que contraviene todo el ordenamiento migratorio de la República Dominicana, que es a partir de la cual se aprobó la mayor parte de los estados. Otra medida como esa que nos llega por las redes sociales es haber regularizado a nacionales haitianos o descendientes haitianos que tenían una cédula haitiana vencida. ¿Qué pasaría entonces con esas personas para ir a la Dirección General de Migración a tratar de regularizarse o renovar ese proceso de regularización, y los que fueron con el tema de pasaporte? Sí, todo lo que se hizo, sea con la estampa o sea con documentación irregular, obviamente todo eso violenta el mismo decreto del Plan Nacional de Regularización, que es lo penoso, porque eso nos coloca a nosotros en una situación lamentable, porque el gobierno hizo un esfuerzo, yo diría que de buena fe, pero cuando yo era director de migración se lo había advertido el mismo presidente de la República, digo, si Haití no coopera en el proceso de documentación, el plan va a ser un fracaso. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día ya han comenzado a vencerse los términos concedidos a la mayor parte o ya se vencieron, de los ciudadanos que fueron regularizados. Entonces, el gobierno tiene que recurrir a una decisión administrativa, que en mi punto de vista también violenta la ley. Porque en primer lugar, las políticas migratorias en virtud de la Constitución son una facultad del Congreso. Tú la puedes establecer mediante leyes. Entonces el Congreso puede delegar en el Ejecutivo un reglamento o algo. Entonces tú no puedes, y lo que la ley contempla es un plan de regularización. La extensión de ese plazo, bueno, se podría discutir la facultad que tiene el Ejecutivo de extenderlo o no. Vamos a presumir que sí. No hay problema, se extiende el plazo. Pero ¿cuál es el problema que tiene el plan?
que cuando se vence ese plazo van a tener que conceder otro plazo. Y otro, y otro. Y te voy a explicar por qué. Muy sencillo. El mismo decreto del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros contempla que cuando se venza el plazo concedido en el marco del plan, el ciudadano tiene que ir a migración a renovar su estatus Y no están yendo. de conformidad con la ley. O sea, tiene que ir y cumplir y depositar todos los documentos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el 100% de los ciudadanos que aplicaron, prácticamente el 100%, Tienen especialmente de documentos nacionalidad haitiana, no tienen nada, porque no hay una política del Estado haitiano de dotar de identidad a su gente. Entonces, esa pata no es una responsabilidad del Estado Pero dominicano. la hemos asumido como responsabilidad nuestra. Entonces, para poder apagar el fuego mediático, entonces estamos violando la ley nuestra. José Ricardo. Que es lo que me parece penoso. Y empujando más. Porque el plan, llegado a ese término, vamos a tener que poner, desgraciadamente, al gobierno en el ridículo de tener que estar extendiendo el plazo un año más. Porque no hay salida. Otra migración que está preocupando a los dominicanos es la situación de Venezuela y el gran auge de venezolanos que estamos teniendo en el país. ¿Cuál es la realidad del ciudadano venezolano? ¿Necesita visa? ¿Necesita permiso? ¿Cuál es la realidad migratoria en términos locales del ciudadano venezolano, que es la otra migración grande que está teniendo la República Dominicana? Sí. Mira, hay acuerdos bilaterales de exención de visado. Y eso es algo que normalmente los estados, ustedes ven que a cada momento la misma Unión Europea dice, bueno, le vamos a levantar la condición de visado a los ciudadanos de tal país, oye país. Por ejemplo, los colombianos creo que fueron los últimos en que le levantaron la obligación de visado para visitar la Unión Europea. Pero entre República Dominicana y Venezuela hay ese tipo de acuerdo. El venezolano no necesita visado. Sí, pero nosotros para ir allá, sí. Entonces, ¿cuál es la situación? Hasta donde tengo entendido, porque esas son cosas que varían. Probablemente quiero ser honesto y decir, yo no estoy en el día a día, no sé si en este momento un venezolano necesita o no necesita visa. Pero aunque la necesitare, la cuestión es que están viniendo, sea con visa o sin visa. Pero el problema no es que un ciudadano venga al país, porque si aquí hay una exención de visado para la mayor cantidad de países del mundo. Si tú eres ciudadano de Estados Unidos, Canadá, de la Unión Europea, o tú eres un ciudadano de cualquier país del mundo que tiene un visado de uno de esos países, tú puedes ingresar a la República Dominicana sin visado. Entonces, no importa de dónde tú seas, chino o lo que sea, de donde tú vengas. Entonces, que es una política de apertura y de estímulo para el turismo y necesaria. No vamos a decir que no. Pero ¿qué pasa? El problema no es que entren, el problema es que permanezcan ilegalmente. La Dirección General de Migración tiene la estructura tecnológica para tener un control de quién se queda más allá del tiempo que le ha sido concedido. Lo que no se ha logrado todavía afinar es el control, yo diría, operativo, de tener un control de salir a buscar a esas personas. Ok, pero en el caso... Pero en el caso de los venezolanos es una migración coyuntural. Bueno, pero que está afectando a la República Dominicana. De acuerdo, pero no solo a la República Dominicana, todos sabemos lo que está pasando. Pero una pregunta, José Ricardo, ahí, escúchame, Víctor. Ok, tienen la estructura. Yo sé cuando tú sales del país, bueno, mira, tú te pasaste un año. ¿Qué medidas se toman o qué castigo hay para ese ciudadano que por demás no necesita visa para volver al país? Están penalizados económicamente. O sea, para poder salir del país tienen que pagar una tasa que se le llama estadía. Entonces, según el tiempo que duren, entonces se le va incrementando. Obviamente, pero también la República Dominicana puede ejercer en cualquier momento la facultad de deportarlos. O sea, si esos ciudadanos ahora mismo en migración hace una redada o sale a ubicarlos donde estén y ellos están en pasados de tiempo, porque el oficial migratorio tiene la facultad
cuando tú entras, de preguntarte qué tiempo usted piensa durar aquí, una semana. Y le puede dar 2, como le dan en Estados Unidos, 6 meses. 6 meses. Pero automáticamente se vence el tiempo que te fue concedido. En ese mismo momento, ya tú eres una persona que está permaneciendo irregularmente en el territorio nacional, y aunque tú hayas entrado con visado, la autoridad nacional tiene la facultad de poderte sacar. Ahora, hay un ingrediente. De no admitirte al país. Hay un ingrediente en este caso especial primero, yo he sido de lo que he llamado a la población dominicana a ser, yo diría que un poco tolerante, porque realmente el tema, no con que la autoridad los admita ilegalmente, ¿no? Porque esa estadía puede ser regularizada, si se regulariza, si ellos hacen sus registros legales, no hay ningún problema. Yo no estoy diciendo que apoyo el hecho de que ellos se queden ilegalmente, no. Pero sí que Venezuela está pasando por una situación, todos sabemos lo que está pasando en Venezuela. Hay una crisis política, económica, terrible. O sea, yo tengo amigos venezolanos y los tengo en el Vivi, los tengo en el WhatsApp, y cada momento me viven llegando de muchos lugares de Venezuela aviso a ver dónde aparece una medicina porque se está muriendo una gente, una situación especial. Y los dominicanos le debemos a Venezuela. Y que repito, no estoy hablando de que se queden ilegales, pero sí le debemos a Venezuela, porque no solamente acogió a Duarte. Los venezolanos han sido consecuentes con nosotros en muchos aspectos, en muchos tiempos, incluyendo la dictadura de Trujillo. Históricamente, la migración, o sea, los refugiados políticos dominicanos han tenido en Venezuela un hogar de acogida. Ahora, eso no significa que la autoridad no asuma el control de esa situación, porque ellos pueden perfectamente permanecer aquí de manera legal, como muchísimos ciudadanos lo pueden hacer. Hay algunos que son perseguidos políticos, que pueden acogerse a los estatutos de refugiados. Otros, la mayoría, son refugiados, como le dicen entre comillas, no son técnicamente no son refugiados, pero suele llamárseles refugiados económicos. Esa situación se trata como una cuestión de carácter de migración ordinaria. Yo creo que sí, que hay que controlarla, porque entre ellos han venido gente que son delincuentes, que están realmente impactando. José Ricardo, en toda esa explicación que usted acaba de dar, sean venezolanos, sean nacionales haitianos, sean de donde sea, da la oportunidad a, lamentablemente, son de los espacios donde se intensifica el tema de trata y tráfico de migrantes. Eso sí. Quisiéramos conocer usted, y hemos escuchado cómo usted ha tenido posición de sancionar a inspectores de la Dirección General de Migración que se han visto involucrados en este tema de trata y tráfico de inmigrantes. ¿Qué otras medidas se pudiesen implementar para disminuir o para prestar atención a elementos como estos, como el trata y tráfico? Mira, en el tema de trata y tráfico, ya es un tema que impacta nacionales, no solo haitianos y, no, por eso y dije venezolanos de todas partes del mundo. Realmente en el país hay una política, me imagino que sigue funcionando así, de cooperación institucional, una mesa que funcionaba bastante bien, en la que participa la Procuraduría General de la República, el CONANI para atender casos de menores no acompañados, y otras instituciones del Estado que pues en esa mesa pues se coordinaban junto con la Dirección General de Migración, políticas de seguimiento al tema de trata y tráfico de personas. Te puedo decir que durante mi gestión en migración se estrenó la ley de trata y tráfico de personas por primera vez, con una condena a ciudadanos de esos que traen niños menores y que los explotan, a niños haitianos, esos que están en la... ¿Está vigente actualmente esa política? Entiendo que sí. Yo no he vuelto a ver condenas, no es un tema fácil de establecer legalmente, pero la mesa dio sus resultados. Hay personas cumpliendo penas de 15 años por esa situación, por los niños en las calles, están condenadas ya.
Entonces, obviamente, yo aspiro y espero y creo que sí, que a eso se le ha dado continuidad. Hay un tema que está ocurriendo en la sociedad dominicana, que vi que la Dirección General de Impuestos Internos tomó medidas, por ejemplo, por el tema fiscal con los chinos. Por ejemplo, nosotros estamos siendo objeto de un tráfico de ciudadanos chinos grosero. Hace mucho. Y donde hay un expediente de trata y tráfico de personas que preocupante. En esos negocios de la San Martín, en la calle del Sol en Santiago, es realmente preocupante lo que está pasando ahí. Veo que ya en el ámbito fiscal la Dirección General de Impuestos Internos hizo lo que tenía que hacer. Obviamente falta que Migración y la Procuraduría General de la República pues aborden el tema ya de la trata y tráfico, porque son ciudadanos que traen, financian el traslado de ellos para los hacen permanecer aquí, entonces esos ciudadanos tienen que pagar con trabajo. Y obviamente ese trabajo deviene en una explotación. Y en la cultura china es muy normal eso. Entre ellos eso culturalmente lo asimilan de manera... Pero entre nosotros es una cuestión ilegal. O sea que es un tema que yo he instado a que las autoridades pues le pongan atención, porque tenemos un tema grave ahí. Y el tema continuo de los haitianos, porque por ejemplo, les puedo contar la experiencia. Nosotros teníamos en esa mesa de cooperación la participación de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Y la OIM era la que se encargaba de trasladar los niños a Haití. Y cuando se localizaban los padres, porque la mayoría de esos niños no están acompañados por sus padres, sino por los tratantes. Ellos los llevan, normalmente ahí en los Alcarrizos siempre hay. Entonces los llevan a Haití. Y la experiencia que me contaban los oficiales de OIM cuando le entregaban los niños, es que le requerían a los padres, pero porque usted, mire, su hijo estaba siendo tratado, le explicaban lo que... Entonces la respuesta era sí, pero por lo menos está comiendo. Es un tema de pobreza que origina todo eso. Estamos eso. hablando, Ricardo, esa era la respuesta habitual. Entonces estaban comiendo. ¿Y por qué usted lo hace? En tu condición de secretario general no podemos escapar a hablar ya en esta parte de la entrevista de política. Se le ha criticado y cuestionado mucho a la Fuerza Nacional Progresista en la persona de Vinicito Castillo, que ahora anda de mano y de brazos de Guillermo Moreno, de Minú, de Luis Abinader. ¿Por qué o qué responde usted como secretario general a esas críticas, a esos sectores que hoy cuestionan esa posición? Mira, yo no he sido parte de esa decisión. No la conozco y... Pero usted es el secretario del partido. Sí, pero pues no he participado y obviamente... ¿Y entonces? Puedo tener algunas diferencias de método con el tema, pero de todas maneras lo que se explica es una situación de que básicamente lo que se está procurando es un consenso en torno al tema de la Junta Central Electoral. Y en ese sentido yo no veo que ningún diálogo sea malo. No, pero llama la atención es que se cuestionaba de Guillermo Moreno que era pro aborto. La Fuerza Nacional no es pro aborto. Se cuestionaba que era pro matrimonio. Pero ellos han explicado muy claramente que es un tema en el cual se están reunidos en torno a un propósito específico. Pero ok, ahí me voy entonces. Porque eso no significa, porque fíjate que han explicado muy claramente que juntos pero no revueltos. Pero llama la atención que ustedes eran pro Roberto Rosario en la Junta. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. A mí me preocupa. No es que nosotros éramos ni pro Roberto. Eran aliados incluso. O sea, yo creo que la institucionalidad de la Junta Central Electoral debe ser preservada a cualquier precio. Y a mí me preocupa un tema con la salida de la actual integración de la Junta Central Electoral. ¿Qué parte le preocupa? Que es el tema, porque obviamente el tema electoral es muy importante. Aquí se ha abordado con demasiada pasión este problema sin que nos hayamos detenido. La misma Junta no ha sido sincera en reconocer que la tecnología que usó le falló, porque esa Junta organizó procesos transparentes que nadie cuestionó aquí en el país.
Entonces, de buenas a primeras pasó ese tema. El tema tecnológico jugó un papel y aquí no hemos querido ser honestos y reconocer que hubo un fallo de la tecnología, que no cumplió con las expectativas. Ahora, hay un tema, una facultad que tiene la Junta Central Electoral, que es el tema del registro civil. Que esta Junta ha pagado un costo muy alto. Incluso Roberto Rosario, en términos personales, por ser respetuosa de la ley. ¿Entiendes? Yo realmente te expreso preocupación con el tema de la Junta. Están divididas las opiniones, parece, en la fuerza. Yo no sé a qué... No, yo te estoy hablando de mi preocupación. ¿Qué Junta van a elegir? Una Junta que no enfatice el tema del registro civil, el celo con la protección del registro civil. Tú ves, la gente, los seres humanos, los funcionarios entran y salen de las posiciones. Yo no digo que esta Junta no salga. Bueno, el Senado tomará su decisión. ¿Pero qué espera usted como secretario de la Fuerza Nacional Progresista al proceso eleccionario de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral? Bueno, mira, yo puntualmente, creo que ya en el último minuto más que como partido, ni mucho menos, como ciudadanos dominicanos, todos debemos ocuparnos de que venga una Junta transparente. Y esta ha sido transparente. Ojalá que nosotros podamos sustraernos del espíritu partidario y de que podamos elegir, porque se ha hecho en el pasado. Lo tuvimos con el doctor César Estrella, el doctor Zuli Bonelli, y esta misma Junta también organizó procesos que no tuvieron cuestionamientos. O sea, llevamos procesos desde el año 96 hacia acá. El primer proceso que tiene un nivel de cuestionamiento de importancia es el anterior. Y desde mi punto de vista el tema tecnológico jugó un papel. Yo concuerdo con que debe buscarse una Junta equilibrada, lo más desprendida del interés político posible, que sean árbitros que la sociedad dominicana respete. A eso es que debemos aspirar. Ahora, tampoco quiero, que este proceso se aproveche para injertar en la Junta Central Electoral elementos que no comprendan la importancia de la continuidad del trabajo que se ha venido haciendo con el registro civil. 30 segundos. Su opinión de la situación de Roberto Rosario en torno a su visado y al embajador norteamericano. Bueno, mira, yo me solidaricé públicamente con Roberto y reitero mi solidaridad, porque creo que es una afrenta lo que se ha hecho, porque Roberto no hasta ahora nadie no lo ha acusado de nada en su gestión, que no sea el cumplimiento de su deber. Y en cuanto, en el sentido, vamos a decir, hasta ahora yo no he visto ninguna acusación seria que lo haya. Todo viene porque sencillamente tenemos una embajada que está servida por personal que no es profesional, que no tiene una comprensión de los límites de su competencia, de la prudencia con que debe manejarse. Y el tema de los visados es una discreción que se le concede recomendar a los embajadores. Y resulta obvio que en el caso de Roberto hubo una retaliación. Entonces la sociedad dominicana debe apoyarlo en esa afrenta, porque yo creo que la ofensa no ha sido a Roberto, ha sido a nosotros como nación, como país. Y obviamente por el simple hecho de que no tenemos un servicio diplomático, una representación con el nivel y la formación y la comprensión de su misión. Muchas gracias, José Ricardo Tavera, Víctor, excelente conversatorio, ¿verdad? Así es, se sentirá tranquilo a ver si Roberto sigue en la Junta. Secretario General. No, yo hay que ser justo, porque tú no puedes deslindar, o sea, puede venir otra Junta, yo no tengo problema con eso. Yo lo que te estoy explicando, hubo un fracaso. Nadie puede decir que no, el fracaso de la tecnología. Pero usted está preocupado por el registro civil. No, a mí me preocupa el registro civil. Gracias, José Ricardo ¿Quién Tavera es el presidente de la Junta? Bueno, el Senado dirá. Vamos a ver. Quien hoy reveló aquí muchas cosas, sobre todo que no tenía conocimiento de algunos acercamientos de su alta dirigencia, él como secretario general
No, yo no he estado formando parte de eso. He estado muy metido en el ejercicio, ¿no? Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Colombia Alcántara, Iván Fernández, Víctor Almonte y un servidor. Continuamos con este diálogo urgente. Ya volvemos.